terminar de una forma rápida y breve los otros aspectos que nos faltan sobre las responsabilidades de los miembros. Orar constantemente por la edificación de la iglesia. Recuerden, es la iglesia de Cristo. Los santos deben estar constantemente suplicándole a Cristo que su iglesia local en la que ellos están pueda ser edificada constantemente. Sexto, conducirse en una vida cristiana piadosa mediante la devoción personal a Dios, una vida familiar piadosa, el evangelismo personal, uso de la libertad cristiana y la separación del mundo. Recordemos que una de las cosas que hemos visto ya de la naturaleza de la iglesia es que ella es santa, y todo miembro local debe trabajar para que esta característica de santidad que la iglesia tiene pueda preservarse y pueda mantenerse. Es responsabilidad de los miembros entonces ser santo en todos los aspectos. Y algo muy importante, debe procurar una vida familiar piadosa, y eso implica nuestra responsabilidad en el devocional personal, en el culto familiar, que todo padre, esposo, y si todavía no lo es, que todo miembro diariamente pueda tener ese espacio de comunión con Dios, oración, lectura de la Biblia, himnos. Séptimo, asistir y participar en las asambleas de negocio, votando cuando sea necesario ante la toma de decisiones. Esa es otra responsabilidad de los miembros, que cuando nosotros somos aceptados como parte de esa comunidad local, me responsabilizo en hacer y trabajar para que la congregación marche bien, y esta congregación también necesita las asambleas de negocio. ¿Qué es eso? Es posible que buena parte de los evangélicos de hoy día no sepan qué es eso, porque en la mayoría de los sistemas monoobispales o episcopales, donde hay uno o dos o tres o un grupo que se convierten en los dueños y en los jefes y son los que toman todas las decisiones y no rinden cuenta, no tienen esto. Las iglesias bíblicas tienen asambleas de negocio, que son reuniones exclusivas para miembros. No puede estar nadie más que no sea miembro, donde los ancianos, los diáconos, la junta directiva rendirá informes a la iglesia de lo que han hecho y de lo que ha pasado durante un tiempo, ¿cierto? Los pastores van a explicar un poco a la congregación, además de las predicaciones que ellos dan, qué otras cosas han hecho, qué planes tienen, cómo va esto, ¿verdad? Los diáconos van a rendir un informe, la tesorería de la iglesia va a rendir un informe completo de los recursos que se han recibido mensualmente, anualmente, cómo se ha ido gastando, cuáles son los rubros más importantes. Esas son asambleas donde todos los miembros deben ir. Ellos necesitan ver realmente si las cosas marchan bien o no. Si la economía no está bien, bueno, los miembros deben conocer esto, porque a lo mejor ellos no están asumiendo su responsabilidad. ¿Qué planes hay? Si hay que cambiar de sitio, entonces hay que tomar decisión corporativa sobre ese tema. En esas reuniones son donde se presentan los candidatos para diácono o ancianos, para que esa asamblea, que únicamente tiene a los miembros, recuerden que en los cultos no solamente están miembros, están otros visitantes, ¿no? Pero en una asamblea de negocios están únicamente los miembros, y ellos pueden tomar toda esta clase de decisiones. Bien,
Entonces, aquí terminamos esta parte de la membresía. Hay otros elementos que se deben estudiar, lo van a encontrar en los libros que les hemos recomendado. Otro aspecto que quisiera que revisáramos hoy relacionado con la eclesiología es la necesidad de una confesión. La necesidad de una confesión. ¿Por qué es necesario que la iglesia local tenga una confesión de fe? ¿Por qué la iglesia tiene que confesar su fe? Quiero que regresemos nuevamente a un texto al cual hemos ido varias veces, que es Mateo 16. En Mateo 16, desde el verso 13, dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí encontramos a Cristo interesado en conocer cuál es la cristología que el mundo tiene. ¿Qué es lo que el mundo, lo que los inconversos dicen sobre Él? Todo hombre tiene una opinión sobre Cristo. Todos. Sea que lo amen o no, sea que lo sigan o no. Unos te van a decir: no, Él fue un buen hombre. Sí, Él es el Hijo de Dios, pero no comprenden eso. Él fue un gran profeta, Él fue esto, Él fue un mártir, Él fue un embaucador, Él fue un liberador de los pobres, fue un revolucionario, fue un izquierdista, en fin. De Cristo en el mundo se dice lo que usted quiera. Y Cristo le dice a los discípulos: bueno, ¿ustedes han escuchado lo que el mundo dice sobre mí? Sí. Bueno, quiero que me digan qué es lo que el mundo confiesa sobre mí. Y entonces ellos le respondieron: unos que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Estos son los conceptos que el mundo tiene. Si se dan cuenta, ninguna de las declaraciones o conceptos que el mundo tenía sobre Cristo eran verdaderas, todas eran falsas. Él no era Juan el Bautista, no era Elías, no era nada de eso. Y eso pasa con el mundo. Las sectas tienen sus conceptos sobre Cristo. Pero en el verso 15, Él les dijo: ¿y vosotros? ¿A quién está dirigiéndose Él? La iglesia, que en ese tiempo estaba compuesta solo por unos pocos. Él se dirige a la iglesia y Él dice: bueno, ya ustedes me han dicho y conocen qué es lo que el mundo dice sobre mí, qué es lo que la psicología dice sobre mí, qué es lo que la filosofía dice sobre mí. Pero yo quiero que ustedes como iglesia me digan qué es lo que confiesan sobre Cristo. ¿Cuál es la cristología que la iglesia tiene? Bueno, Pedro no le respondió: ay, pues nosotros creemos todo lo que la Biblia dice sobre ti. No. ¿Por qué no? Porque los fariseos y algunos religiosos pensaban que Jesús era alguien de esas personas que se mencionaron en el Antiguo Testamento que vendrían. Así que si los apóstoles dicen: ah, no, yo creo sobre ti lo que la Biblia dice, bueno, se podían estar identificando con lo que algunos del mundo que conocían el Antiguo Testamento decían. Así que decir eso era prácticamente no decir nada. Dios nos diseñó como personas racionales.
y nos ha dado una revelación de sí mismo en forma escrita para que nosotros, de acuerdo a esa racionalidad que nos dio, que afectada por el pecado, luego es restaurada cuando somos regenerados. Dios quiere que esa razón que ha sido regenerada la usemos para recibir la revelación que Dios da de sí mismo, la procesemos y demos una respuesta desde nuestra perspectiva humana de esa revelación que Él da. Si no hacemos esto, nunca nos apropiaremos de la revelación de Dios, sino que simplemente queda en lo místico, queda allí, vagando. Toda revelación de Dios al hombre requiere una respuesta racional del hombre. No que la Biblia, no que la teología, no que el cristianismo sea meramente racional. Aquí no hablo del simple racionalismo que practicaron algunos en el siglo XIX y en el siglo XX y quisieron interpretar la Biblia racionalmente basándose en el método científico y entonces negaron muchas de las cosas que la Biblia dice. No, aquí hablo es de una razón regenerada, de una razón que ha sido invadida por el Espíritu Santo, de una razón santificada, de una razón que aunque no entiende racionalmente algunas cosas que la Biblia dice, las acepta por fe, pero da una respuesta a lo que Dios da. Lo quieran o no, necesariamente es así. Todo. Hay mucha gente hoy que nos dice, no, es que eso de la teología, ¿para qué? Eso es meramente especulaciones y elucubraciones humanas. Pero díganme ustedes, ¿quién no hace teología? ¿Quién no? Todos hacen. El ateo, cuando él dice que no cree en Dios y da sus razones de por qué, él está haciendo su propia teología. Cuando cada quien, si yo les preguntara, ¿qué es lo que tú crees que es Dios? Y tú empiezas, en el momento que empieces a dar una respuesta, estás haciendo teología. Todos los hombres somos teólogos por naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una razón para procesar las cosas, así sea la revelación que Él mismo da. Y Cristo le dice aquí a su iglesia, bueno, díganme qué es lo que ustedes creen, en lo que han visto, en la lectura que han hecho de la Biblia, en lo que han escuchado de mí, en esa razón regenerada que yo les di, úsenla y díganme qué es lo que ustedes creen. Y entonces Pedro da la respuesta. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la primera confesión de fe de la iglesia cristiana, breve. Pero era la respuesta que la razón regenerada de la iglesia estaba dando de lo que habían entendido de la revelación que les dio Dios a través de Cristo Jesús. Toda iglesia y todo cristiano debe dar esa respuesta confesional. ¿Qué es lo que yo creo que la Biblia dice sobre Cristo? ¿Qué es lo que yo creo que la Biblia dice sobre Dios el Padre? ¿Qué es lo que yo creo que la Biblia dice sobre la salvación? Pero puede que alguien diga, pero es que eso es una declaración humana. Sí, pero es que tú no eres extraterrestre. Tú no eres de Marte. Claro, Dios quiere una respuesta del corazón humano a la revelación que Él da, y eso no es pecado.
Es más, es una muestra y evidencia de que yo he sido impactado por la revelación de Dios. Si no hay una respuesta del alma y la razón humana, entonces es porque a mí eso no me vale nada. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia está llena de ciertas declaraciones cortas sobre algunos importantes temas. El apóstol Pablo dice que respecto a Cristo, nosotros creemos que Él vino a este mundo, que Él fue muerto, que fue resucitado, que Él está a la diestra de Dios. Y hay declaraciones cortas que la Biblia da sobre Dios. Esas son confesiones de fe. Jehová Dios es uno. Eso es una confesión de fe. Cristo resucitó de entre los muertos. Eso es una confesión de fe. Estamos declarando lo que nosotros creemos que la Biblia nos dice sobre Cristo. La Biblia está llena de estas cortas declaraciones. Y la iglesia, a través de toda su historia, ha practicado el dar esta respuesta de la razón regenerada para confesar lo que la iglesia cree sobre Cristo. Es no decir nada cuando digo, aquí creemos lo que la Biblia dice. Voy a mostrarles esta frase. Miren esta declaración. Para arribar a la verdad, debemos deshacernos de los prejuicios religiosos. ¿Es eso cierto o no? Debemos dejar que sea Dios quien hable. ¿Es eso cierto o no? Claro que sí. Nuestra apelación es a la Biblia para obtener la verdad. Esta declaración pareciera ser muy lógica, ¿no? Es más, pareciera ser dicho por alguien que es bíblico. Pero esto está escrito en un libro de los testigos de Jehová. Para arribar a la verdad debemos deshacernos de los prejuicios religiosos. Debemos dejar que sea Dios quien hable. Nuestra apelación es a la Biblia y solo a la Biblia para obtener la verdad. Bueno, si no lo hubiese dicho alguien que está en una secta, que cree lo contrario de lo que uno cree, uno dice, uy, que sí está bien. Bueno, esta es la falacia que algunos neoevangélicos usan hoy. Y están insistiendo en blogs, en Facebook, en libros, en charlas y en todo eso, que abandonemos esa fidelidad a las confesiones de fe que no se necesitan, porque lo único que necesitamos es Biblia. Pero pareciera que lo que dicen es bueno, pero en el fondo está ese espíritu relativista y místico que niega que hay una racionalidad regenerada que Dios nos ha dado, por medio de la cual la iglesia da una respuesta a la revelación que Dios da y confiesa lo que ella interpreta que la Biblia dice. ¿Ven? Verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo dice, muy bien, confesar lo que creemos que la Biblia dice es algo bueno. El Espíritu Santo ayuda a los santos que real y honestamente quieren confesar lo que la Biblia dice para que confiesen bien. No estoy diciendo que las confesiones de fe son infalibles. En el caso de las de la Biblia sí, pero en el caso de las que se redactan luego de que se confecciona la Biblia, las confesiones de fe y los credos así hayan sido hechos por santos hombres, los más santos del mundo, los más dotados, siempre
se deben considerar como confesiones y credos falibles. Pero entonces, ¿por qué si son falibles? ¿Para qué los voy a tener? ¿Para qué vamos a hacerlo? Porque es que Dios nos dio una razón para hacer esos credos, para responder. Y porque necesariamente cada uno o cada iglesia interpreta la Biblia. ¿Y la interpreta con qué? ¿Místicamente? ¿Con qué? Con la razón que me ha dado Dios. Lo escriban o no, cada persona interpreta. Cuando lee la Biblia, llega a unas conclusiones que son humanas, en el sentido de que fueron procesadas por una razón. Lo quieras o no. Cuando Dios nos dio un libro escrito, Dios nos obliga a aprender a leer, escribir, entender lo que leo y procesarlo. ¿Y con qué hago eso? No es que el Espíritu Santo viene y lo procesa por mí y entonces, no sé, de alguna forma rara y extraña, el Espíritu me está dando la interpretación. No, el Espíritu usa esa razón. Así que, querrámoslo o no, siempre vamos a estar confesando qué es lo que creemos que la Biblia dice. La historia de la iglesia misma nos muestra que esto es así y es algo necesario. Es algo automático. Luego de la muerte de los apóstoles, o incluso en vida de los apóstoles, algunos que se identificaban como cristianos empezaron a pensar acerca de lo que la Biblia decía y los apóstoles decían sobre Cristo: que Él es Dios, que Él es hombre, que como Dios es eterno, que en su calidad de hombre fue creado, pero a la misma vez que Dios es uno y Dios se reveló como Jehová. Entonces algunos empezaron a interpretar eso y a llegar a conclusiones distintas. Unos decían: no, es imposible que el gran Espíritu eterno, que es la suma de la santidad, se haya hecho hombre, porque le hemos aprendido a Platón que la carne y lo material es malo. Entonces, esto no puede ser así. Y el conocimiento de la filosofía platónica afectó la interpretación que hacían ellos de la revelación que dio Dios. Y ellos llegan a la conclusión: no, realmente Cristo no vino en carne. Es imposible. Lo espiritual y lo puro no se puede mezclar con lo material, que es malo. Así que Cristo vino como especie de un ser etéreo que tenía la apariencia de hombre, pero realmente no era hombre. Otros empezaron a decir: no, realmente es imposible. Si Cristo es Dios, es imposible que haya muerto. Dios no muere. Así que en la cruz realmente fue una parodia. Y Él simuló que sufría, pero Él no podía sufrir, porque si Él es Dios, Dios no sufre. Bueno, el apóstol Juan escribió su evangelio y sus cartas para contrarrestar esto. Y él, aquí en una confesión, sí, inspirada por el Espíritu Santo, confesó lo que la iglesia cree sobre Cristo. Y él dijo: si alguien no cree que Cristo vino en carne, no es de Dios. Eso es un incipiente gnosticismo que se empieza a dar ya en el siglo I. Oiga, en vida de los apóstoles. Así que las confesiones de fe y los credos han sido una práctica común en la historia de la iglesia cristiana. En el siglo II, en vida de los discípulos de los apóstoles,
La iglesia empezó a ser invadida por falsas interpretaciones, porque es que nosotros interpretamos siempre todo lo que vemos, lo que oímos, incluso lo que Dios nos da. Es una capacidad que nos dio Dios. Usted ve algo e inmediatamente empieza a interpretarlo. Somos filósofos natos. Sí. Y en el siglo II se añadieron otra cantidad de interpretaciones y empezaron a pensar, bueno, ¿cómo así que la Biblia dice esto? ¿Cómo que la Biblia dice esto? Y empezaron a llegar a conclusiones distintas. ¿Y qué fue lo que tuvieron que hacer los discípulos de los apóstoles? Sentarse a redactar frases cortas, como muchas de las que la Biblia contiene, para asegurarse que cada uno de los miembros entendieran e interpretaran bien lo que la Biblia dice. El credo apostólico, que se terminó de confeccionar en el siglo IV, realmente fue la acumulación histórica de esas declaraciones cortas que los pastores hacían y que necesitaran que la gente confesara y declarara para recordarles qué es lo que la iglesia bíblica interpreta sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo y sobre la iglesia. Hay algunos historiadores que dicen que el credo se confecciona porque cuando iban a bautizar a los nuevos convertidos, los pastores le preguntaban: ¿crees que existe un solo Dios Padre? Sí, creo. ¿Crees que ese Dios Padre es creador de todas las cosas? Sí, creo. ¿Crees que existe un Dios Hijo que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María? Sí, creo. ¿Crees que este Cristo murió y padeció bajo Poncio Pilato, fue sepultado, resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Crees que Cristo vendrá nuevamente para juzgar a los vivos y a los muertos? Es una práctica. Si no hacemos esto, la iglesia se disipará en una cantidad de diversidad de interpretaciones. Cada quien tendría su propia interpretación, necesariamente. Si la iglesia no confiesa lo que cree, la iglesia se convertiría en una telaraña interminable y confusa de interpretaciones particulares. Incluso aquellos que dicen: aquí no tenemos credos, tenemos la Biblia, ellos tienen su propio credo, solo que no lo escriben, lo cual implica peligro, porque no hay un procesar y además no hay una identidad histórica necesariamente con lo que la iglesia cree. La iglesia confiesa siempre y esta es su práctica.